Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria. Camino al Agro. Estamos camino al agro desde la zona rural del municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia, Colombia. Hoy estaremos viendo el tema de las cercas eléctricas, qué ventajas nos trae fraccionar las praderas y en el término de costos, qué tan ventajoso es. Así que acompáñenos. El manejo extensivo de potreros es una metodología poco rentable y con gran gasto energético por parte de los animales en su actividad de pastoreo selectivo. La partición de praderas y el fraccionamiento de las mismas aumentan la capacidad de carga, disminuyen el gasto de energía y por ende aumentan la productividad de las fincas ganaderas. Nos acompaña el señor Juan Guillermo Gómez, quien es técnico en la parte de cercas eléctricas en la empresa Ferragro. Y vamos a hablar de todo el tema de cercas eléctricas, cuáles son sus componentes, cómo se instala y toda la importancia que tiene en la ganadería. Juan, bienvenido al programa. Gracias, Germán, muchas gracias por invitarme. Y bueno, aquí estamos para que hablemos de cercas eléctricas. Bueno, Juan, vamos a empezar hablando como de la parte básica que nos lleva a la cerca eléctrica, que es la parte de fraccionamiento de las praderas. ¿Por qué es importante fraccionar esa pradera y darle el pasto por faja al ganado? Entender el fraccionamiento de praderas es simplemente pensar que el pasto tiene que ser un cultivo. Si nosotros queremos alimentar bien un ganado, que de eso se trata, tenemos que pensar en el pasto como un cultivo cualquiera. Entonces, para que un potrero se vuelva cultivo, hay que dejarlo que crezca como un cultivo. Por eso se habla de periodos de descanso. Dependiendo si está en tierra caliente, si tiene disponibilidad de agua, de fertilizante, de riego, etcétera, hay un rango aproximado que oscila entre 30 y 50 días aproximadamente, dependiendo de los climas y del manejo que se le dé, en los cuales el potrero tiene que dejarse completamente en descanso para que forme comida, para que forme cultivo, para que forme un producto final que el ganado se vaya a comer en cantidad y en calidad. ¿Cómo podría un ganadero ganar eficiencia cuando fracciona su pradera? Muy sencillo. A partir de un potrero, de una pradera grande donde él está acostumbrado a tener X número de animales, se va a diseñar a través de métodos muy sencillos, fraccionar esa pradera en un número determinado de pequeños potreros, de tal manera que cuando llegue otra vez al pedacito donde empezó, hayan pasado un número de días suficientes para que la pradera se recupere totalmente y haya formado otra vez producto, haya formado cultivo, haya formado comida. O sea, aquí ya no, prácticamente no hablaríamos de ganaderos, sino de agricultores. Hay que cultivar el pasto. Entonces, partiendo de la base de que yo tengo X cantidad de pasto, yo lo puedo medir. Puedo hacer un muestreo y calcular muy exactamente cuánta comida tengo por metro cuadrado y sé cuánto se come cada animal y calcular con base en eso cuántos animales puedo meter hoy en una pradera determinada mediante un método que se llama aforo de praderas. Si yo tengo, digamos, un animal cada 2 hectáreas, ¿a cuántos animales podría subir? Lo mínimo, hay un parámetro en cerca eléctrica, o sea, en rotación de potreros, pero cuando se habla de rotación de potreros necesariamente hay que hablar de cerca eléctrica porque es la herramienta número 1 para dar el paso de ganadería extensiva a ganadería intensiva. Se tiene como premisa que como mínimo se obtiene el doble del resultado. O sea, vos vas a pasar de un animal por hectárea a 2 animales por hectárea mínimo. Y si te volvés más intensivo, puedes llegar hasta 5 o 6 animales por hectárea. Sí, amigos televidentes, este sería pues como el núcleo del asunto, la parte más importante, cómo ustedes pueden mínimo duplicar sus cargas por hectárea. Juan, ¿qué le parece si vamos a ver qué necesita una persona para diseñar su rotación? Bueno, sí, obviamente hay que partir, la cerca eléctrica tenemos que ponerla a debutar, pero a debutar de una forma técnica, porque existen muchos sistemas de cercas eléctricas o cercas eléctricas rudimentarias que si no se construyen en forma técnica y si no se diseñan de una forma técnica, aunque simple, son un fracaso. Vamos a ver entonces cómo se hace una cerca eléctrica y cómo se diseña una rotación de potrero. Vamos a mirar el diseño. Ok. Conocer las áreas de la finca y las franjas de pastoreo es fundamental al momento de calcular rendimientos e indicadores en la finca. Así tendremos parámetros de mejoramiento de la productividad. Bueno, Juan Guillermo, yo ya soy un
ganadero que estoy convencido de las bondades que tiene la cerca eléctrica y quiero iniciar con este sistema, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Cuáles son mis pasos a seguir? Bueno, lo ideal para arrancar gradualmente, paulatinamente, es escoger uno de las praderas, uno de los potreros grandes que hay en la finca, saber qué disponibilidad de agua tengo, distribuir bien el agua para el número de praderas que quiero hacer, y lo ideal es, a partir de un plano, si se tiene, de un plano satelital o de un plano en papel, de un plano que haya en la finca, empezar a tratar de hacer el número de divisiones de acuerdo a la rotación que uno vaya a diseñar, ojalá lo más exacto en área posible, para que los animales tengan la misma disponibilidad de comida durante todo el periodo de ocupación que se vaya a hacer de toda la pradera. Hablemos de eso, del diseño de la rotación. ¿Cómo va eso ligado al número de animales, al área? ¿Cómo se hace todo ese diseño? Bueno, lo primero es que tengo que establecer, de acuerdo al periodo de descanso que yo maneje en mi finca, que el pasto me exija, dividir el potrero grande en X potreros más pequeños, para lograr una rotación sincronizada, de que cuando llegue al último hayan pasado, por decir algo, los 35 días de periodo de descanso que necesito. Eso es independiente del número de animales que yo vaya a manejar. El número de animales ya depende de la cantidad de comida que tenga en cada pradera, porque yo puedo tener el mismo pasto en esta pradera y en aquella otra pradera, pero por condición de suelo, de luminosidad, de fertilidad del potrero, puede que aquel potrero me vaya a cargar más animales que este, así yo tenga la misma área. Entonces, lo primero no es pensar en cuántos animales voy a meter, lo primero es pensar en cuánta comida puedo producir yo por cada pradera y por cada pedacito que voy a utilizar para hacerla más eficiente y el ganado se la coma en cantidad y en calidad, como dijimos ahora. Cuando se habla pues de rotaciones y de cerca eléctrica, hay que tener muy en cuenta como las áreas de la finca y todas estas mediciones. Hay una herramienta muy importante pues que es el GPS. Hablemos un poco de esa herramienta. Bueno, el GPS es una herramienta muy moderna. Estamos ya pues en la época en que los sistemas, las comunicaciones y estas grandes tecnologías que ya son de una forma muy asequible para cualquier persona, sea porque hay técnicos que las manejen o sea porque usted quiera comprar y sepa manejar una cuestión de esta. Hay programas de computadores ya muy ágiles que le permiten a uno medir una finca en poco tiempo y con mínimos costos. Es la herramienta más asequible en el momento para uno lograr de hacer una rotación. O sea, uno levanta la finca o levanta el potrero y mediante un programa de computador se puede hacer de una forma muy exacta que cada pradera se fraccione en 10, en 15, en 20 o en 30 potreros exactamente iguales con la misma área, para que teóricamente se obtenga la misma producción de alimento tanto en una como en la otra. También toquemos más el tema del agua. O sea, el agua empieza a ser un elemento limitante en estas rotaciones. Sí y no. O sea, el agua siempre ha sido limitante porque pues de forma natural es muy difícil que si uno va a partir un potrero en 20 potreros, el agua le vaya a quedar exactamente, a cada pedacito le vaya a quedar agua. Pero de otra forma también, como ha evolucionado la tecnología, como ha evolucionado el plástico, hay formas muy sencillas y muy baratas de poner agua en cada potrero a través de mangueras y tanques plásticos que son supremamente baratos proporcionalmente con lo que se puede manejar hoy en día. Bueno, entonces vemos que el diseño y la medición es una parte muy importante dentro de la rotación, es fundamental para tener éxito en esto. Obviamente, lo que pasa es que con una persona que sepa diseñar una rotación, lo primero que tiene que es pararse sobre el terreno, trabajar con lo que hay, pero siempre, por escasa que sea la finca de agua, por escasa que sea la finca de pasto, habrá una forma, partiendo con lo que hay en la finca, de establecer una rotación de potreros y poder hacer un fraccionamiento de praderas para que haya un mejor aprovechamiento en la finca. Bueno, ahora sí, vámonos a ver los componentes de la cerca eléctrica. Bueno, vámonos. Diseñar adecuadamente la cerca eléctrica con todos sus elementos básicos hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso con esta metodología. Por eso es imperativo tener una adecuada asesoría y una conciencia de todo lo necesario en su implementación. Ahora vamos a empezar a mirar en detalle cuáles son cada uno de los componentes de la cerca eléctrica y cuál es su función dentro del sistema. Bueno, Juan, contémosle a los televidentes cada una de las partes de la cerca eléctrica desde que empieza la toma de energía, cómo van ubicados. Bueno, lo primero es uno pensar si tiene energía a 110 voltios como en cualquier casa, porque de lo contrario se trabajaría con un impulsor a 12 voltios. Este es el impulsor o energizador de la cerca eléctrica, que simplemente tiene un tomacorriente para conectarlo a 110 voltios. El impulsor va conectado en sus dos tornillos positivo y negativo a una cuchilla doble tiro, que esta es esencial
para poner el sistema en corriente, bajarlo a neutro cuando hay que hacer algún trabajo en la cerca o ponerlo totalmente conectado a tierra, que esto lo conecta a un sistema de varillas Copperwell de 1,80, que esa es como la señal de la cerca eléctrica. Ese es el elemento primordial del equipo básico para que una cerca eléctrica mande corriente desde la casa hasta el último potrero. Adicionalmente, ideal es conectar a la red, antes de conectar el impulsor, un supresor de picos de voltaje que, como su nombre lo indica, monitorea la corriente que está llegando permanentemente al sistema para que el equipo no se sobrecargue de voltaje o no reciba menos del voltaje permitido, para que no queme fusibles y el sistema trabaje perfectamente. Después de que la corriente sale acá, lo hacemos pasar por un desviador de rayos que, como su nombre lo indica, se encarga de que las chispas de rayos que caen en los alambres que hay en la cerca eléctrica, en el sistema que hay en la finca, a través de las varillas Copperwell que van conectadas al negativo, esa descarga vaya a tierra. Y ya de ahí en adelante empieza lo que es el sistema de cerca fija con alambre, que ahora lo vamos a ver en el campo, y empiezan a entrar los elementos como el cable aislado. Este sirve para hacer las conexiones del equipo a la cuchilla, sirve para llevar la corriente de un potrero hacia otro. Está la manguera aisladora, que es el aislador más común que existe, en tramos de 15 centímetros más o menos por cada poste y en cada punto de aislamiento. Están los aisladores terminales, que son los que van al principio y al fin de cada tramo, para que la corriente no se vaya a tierra a través de los postes. Este es el tensor. Se llama tensor permanente, que actúa con esta llave. Aquí entra el alambre y él tensiona y no se devuelve para darle tensión al alambre, que es un alambre supremamente rígido. Este aislador se llama pivote puntilla, es muy novedoso porque prácticamente reemplaza la manguera aisladora. No hay que empezar a enhebrar antes de hacer cada tramo, sino que él, mediante una torsión, entra y usted lo puede atornillar o con una puntilla clavarla al poste. Y hay accesorios adicionales como este, que es un interruptor. Tiene dos puntos, uno de toma y otro de descarga de un potrero a otro. Si usted tiene partes donde no va a utilizar energía porque no tiene ganado, es un potrero que está en periodo de descanso, simplemente lo desconecta y no hay corriente. Entonces eso nos repotencia más el impulsor y nos puede dar una mayor eficiencia en el sistema. Y otro aparatico muy común que debe estar en toda finca que tenga cerca eléctrica es este, que es el voltímetro de luces, que es para chequear la corriente en diferentes puntos en un momento determinado, a ver si la cerca está bien, si está golpeando bien, para no tener que ir a tocarla con la mano, con un espartillo, que es lo que hace la gente normalmente. Esto hace contacto con el alambre o con el punto que usted quiera medir la corriente, y esta varillita se entierra en el suelo, hace las veces de masa tierra. Si yo tengo una toma de 110, o sea, tengo energía eléctrica en mi finca, tranquilamente puedo trabajar con esto. El consumo es muy poquito, se habla de 10 vatios hora. Y si no tengo energía, simplemente trabajo con una batería de 12 voltios, normalmente cargada con un panel solar, que es energía silenciosa, energía gratis de por vida. Es una energía barata, sin costos operativos, y me trabaja a 12 voltios. Lo mismo, me pega un golpe de 15.000 voltios, tanto el de 110 como el de 12 voltios. El equipo tiene un transformador que se encarga de llevarlo de 110 o de 12 voltios hasta los 15.000 voltios que nosotros garantizamos con nuestra tecnología VITEC. Desde muchos puntos de vista, la metodología de cercas eléctricas tiene menores costos que los sistemas de púa convencionales.